La Primera Guerra Mundial comenzó en el 1914, también llamada la Gran Guerra. El mundo europeo había pasado por una época de gran prosperidad, pero la guerra se presentó como inevitable. Algunos elementos que permiten explicar semejante catástrofe son: todas las mayores potencias industriales, Francia y Alemania, estaban enfrentadas desde que, durante el proceso de unificación alemana, los prusianos habían vencido a Francia y le habían arrebatado el territorio de Alsacia y Lorena en 1870. En el reparto colonial, Alemania había quedado en desventaja respecto a Francia y Gran Bretaña, pero el nuevo país se había puesto a la cabeza de Europa en desarrollo industrial y poder económico y reclamaban un imperio colonial propio. En los Balcanes existían enormes tensiones nacionalistas entre los pueblos eslavos que pertenecían al imperio austriaco y querían desligarse de él. Estos movimientos separatistas estaban apoyados por los rusos. Cada país intentó resolver sus problemas buscando alianzas. No se creó ningún foro de debate ni organismo internacional para intentar dialogar sobre las diferencias nacionales. Como consecuencia de esta situación se crearon dos frentes de alianza: la Triple Alianza, formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, 1882, y la Triple Entente, 1907, formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. Italia se desligó de la Triple Alianza por su rivalidad con Austria y acabaron entrando en la Triple Entente en vez de comenzar la guerra. La primera fase, en 1914, se denominó la Guerra de Movimiento, porque estuvo marcada por un ataque rápido de Alemania sobre Francia para dominar en poco tiempo. La guerra se detuvo junto al río Marne. Ninguno de los dos ejércitos pudo avanzar, sobre el contrario, y la guerra se estancó. A esta segunda fase se la denominó Guerra de Trincheras o de Posiciones, 1915 al 1916. Los ejércitos tuvieron que esconderse, cavando complejos sistemas de trincheras para sobrevivir al fuego enemigo. Austria amenazó con anexiones serbias y Rusia salió a defender a esta. Inmediatamente se produjo una reacción de toda la alianza. Alemania atacó a Francia a través de Bélgica y Gran Bretaña decidió defender a Francia y la neutralidad belga. Se conoce como Guerra de Movimientos a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para posteriormente centrarse en Rusia, a través de una estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas. En el frente occidental, los alemanes pretendían una guerra rápida, clave para su victoria, siguiendo las previsiones del Plan Schlieffen, basado en el cálculo de que el ejército ruso necesitaría varias semanas para colocar en el frente toda su potencia. Los alemanes invaden Bélgica el 4 de agosto y se lanzan sobre Francia, donde el mariscal Joffre lleva a cabo un contraataque desesperado que logró contener el avance alemán en el río Marne en el mes de septiembre de 1914. Con esta batalla los franceses consiguen retirar a los alemanes del territorio que había conquistado. A partir de ese momento, ambos ejércitos se establecieron en sólidas líneas defensivas. De esta manera comenzó en el oeste de la guerra de trincheras, que sustituyó a la inicial guerra de movimiento. Por otro lado, en el frente oriental, los rusos invaden la Prusia Oriental. Tras ese primer avance, los alemanes, tras la victoria de Tannberg, se imponen y logran así detener el avance. Como consecuencia de esto, hecha la guerra relámpago, pensada por Alemania, Francia, y la guerra se alarga más de lo que los países podían esperar, donde cuenta de que ganaría el bando que más fuera capaz de resistir.
La Browning modelo 1917 fue una ametralladora pesada empleada por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fusil Mondragón, de nombre completo Fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908, es un fusil semiautomático mexicano. El Mondragón fue el primer fusil semiautomático y automático del mundo. Gas mostaza fue usada por los alemanes en 1915. Se le denomina agentes vesicantes para el ser humano. Causan ampollas en la piel y en las membranas mucosas, lo cual suele conllevar consensuadamente a una muerte por asfixia agónica. Un día como hoy, en el año 1918, se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron el mariscal Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán Matthias Erzberger. Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida, 21 millones resultaron heridos y casi 10 millones de civiles murieron, indirectamente víctimas de la guerra. Los dos países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron a los campos de batalla aproximadamente al 80% de su población masculina, de entre 15 y 49 años de edad. Después de ese armisticio, en 1919 fue firmado el Tratado de Paz de Versalles, en el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver a Alsacia-Lorena a Francia. Sin embargo, el tratado no tuvo ningún éxito. Alemania manifestó que habría firmado el armisticio con falsos pretextos, creyendo que la paz era una paz sin vencedores. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida 20 años más tarde. A continuación, os mostraremos una pequeña entrevista a un ciudadano, en la que todavía se recuerdan aquellos tiempos vividos. Hola, buenas. Mira, venimos del Instituto María Inmaculada. Sí. Y ahora mismo estamos estudiando cómo empezó la Primera Guerra Mundial y qué sucedió. Tenemos 4 preguntas que hacerle. Vale. La primera es si sabe usted cuándo empezó la Primera Guerra Mundial. Yo comienzo en el 1914. ¿Y sabe por qué empezó? Creo que fue porque mataron al príncipe heredero al trono austriaco, creo que fue. Muy bien. ¿Y además sabe algunos países algunos de los países no tienen por qué ser todos que participaron en esa guerra? Austria, en este caso, Francia, Alemania, Gran Bretaña y no sé si también Italia entró o algo de eso. Italia y Bélgica también estuvo. Bélgica. Vale. Y para terminar ya la última pregunta, ¿qué puede pensar usted de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que no tenía que haber sucedido, partiendo de que no tenía que haberlo matado, pero bueno, que no tenía que haber sucedido porque hay muchas maneras de llegar a acuerdos y de llegar a cosas sin violencia, pienso yo. Bueno, muchas gracias de parte del colegio Nada, María Inmaculada. Hasta luego. Adiós.